La historia de Colombia se ha encontrado permeada por una dinámica de constante lucha social. Por eso a continuación se quiere mostrar que desde hace 150 años en Colombia se ha llevado a cabo una lucha por la tierra que ha permitido el establecimiento de una organización social jerarquizada, poniendo unos grupos sociales sobre otros. Para ello se explicará cronológicamente cómo ha ocurrido esa lucha y los diferentes grupos sociales que han estado implicados, también con el fin de ver el papel de cada grupo a lo largo del tiempo. Iniciemos viendo la miseria en Bogotá en 1874. Este documento explica que la pobreza de la ciudad era causada por la inseguridad que provenía de las diferentes guerras que se vivieron a lo largo del siglo XIX desde la independencia. Se resaltan las condiciones miserables en que vivían las personas dedicadas a los trabajos artesanales y que las clases privilegiadas se aprovechaban de su ignorancia. El autor sustenta a lo largo del texto con diferentes argumentos que la paz pública, la armonía entre las clases trabajadoras y los buenos hábitos morales e industriales son los únicos correctivos de la pobreza y las verdaderas fuentes del progreso y la libertad. Así, invita a la tolerancia entre capitalistas y clase trabajadora, además de comprender que unos necesitan de los otros, pues los capitalistas invierten y dan trabajo a los trabajadores, pero los capitalistas dependen del trabajo de los trabajadores. Luego encontramos un documental sobre la capital antes del Bogotazo, en 1946, realizado por Education of the Pan American Union, the International Organization of the 21 American Republics, en donde a pesar de no mostrar directamente esa lucha por la tierra, se puede apreciar la perspectiva utópica de lo que era Bogotá. Se observa cómo este documental es utilizado como un mecanismo en el cual los grupos establecidos buscaban reproducir su discurso sobre lo que para ellos representaban en el país, donde se muestra una imagen de Colombia como un país muy avanzado, con un gran auge y crecimiento económico. Ello lo hace sobreponiéndose a los discursos de los grupos marginados, quienes muestran un contraste con esta visión que se tiene sobre el país. Tenemos también la historia del barrio San Martín de Porres en Bogotá. A mitad del siglo XX la ciudad estaba expandiéndose, el barrio Chapinero acababa de ser fundado y se habían iniciado las operaciones del tranvía, lo cual le permitió a la clase élite de la ciudad tomar a Chapinero como un lugar cotizado y de reposo. En este barrio, cerca a la montaña, la familia Pardo Rubio abrió una fábrica y alrededor los Chircales, lugar donde habitaban sus trabajadores, quienes eran personas de varios lugares, en su mayor parte campesinos de Cundinamarca, los cuales venían en busca de trabajo a la ciudad de Ilusión y aceptaban trabajar largas jornadas, incluso 14 horas diarias, ya que no tenían que pagar arriendo. Esto hizo que se fueran formando grupos familiares en los Chircales, que después se convertirían en el barrio popular San Martín de Porres. Seguidamente vemos que los trabajadores y sus descendientes empezaron a luchar por estas tierras como propias, lo que resultó, tal como lo cuenta uno de sus habitantes, en la formación y adaptación del mismo. Fue un proceso largo y tedioso, pero que les enorgullece a sus habitantes. Ahora, para entender la situación desde el campo, vale la pena destacar el libro Siervo sin Tierra de 1954, en donde se narra la historia de unos campesinos y su lucha por la tierra. El libro busca mostrar las desgracias que viven los campesinos a lo largo de su vida debido al contexto violento y de pobreza en el que viven, a través de las vivencias de Siervo Joya, el protagonista de la historia, quien es la representación del campesino colombiano. Siervo pasa toda su vida trabajando para sus patrones y siguiéndolos política e ideológicamente con el objetivo de algún día poder tener un pedacito de tierra propio. Eduardo Caballero escribe el libro como una crítica a la sociedad de la época en que se publica la obra. El escritor busca mostrar el panorama político y social del país, pues él además de ser periodista también ejerció funciones en diferentes cargos políticos, de modo que siente la necesidad de llevar a cabo la labor informativa y lo hace enfatizando en un sector de la sociedad, que en este caso son los campesinos. Ya veremos que la situación de tierras en el país no ha cambiado mucho hasta hoy. Ya en el siglo XXI se puede observar que las dinámicas de la lucha por la tierra no han culminado y se puede ver que según los intereses del grupo dominante, una persona es vista como una amiga o como un foco subversivo. En el documento de Yolanda la lideresa se observa esta dinámica de transformación. Inicialmente Yolanda es utilizada por los miembros del partido de la U como una intermediaria entre los campesinos y ellos, para promover a Álvaro Uribe Vélez como candidato a la presidencia de la República. En Colombia existe un fenómeno conocido como el clientelismo, que se creó en el país a raíz de la representación estatal diferenciada, en donde intermediarios constituían representantes del Estado. En consecuencia, Yolanda se constituía como parte de esa línea clientelar. Es importante destacar que cuando Yolanda ya era parte de esa red, dejó de formar parte del grupo de los marginados y se convirtió en parte del grupo de los establecidos debido a sus servicios. No obstante, muchos políticos de su región son paramilitares, por lo que tienen tanto poder político como armamentístico para imponer su ley en las regiones. Así, cuando Yolanda dejó de cumplir su función como parte de la red clientelar
y comenzó a defender la obtención de la tierra a los campesinos, fue vista como un foco de subversión para los paramilitares y parapolíticos, volviendo a formar parte de los grupos marginados. Al Yolanda continuar su lucha por la tierra, fue asesinada, pues los miembros de los grupos establecidos no iban a arriesgarse a perder su status quo. Para continuar con la ciudad encontramos un documento publicado en 2011 por la CINEP titulado No nacimos pa' semilla, donde se retoman testimonios de varias personas de los barrios marginales de Medellín. Uno de los testimonios es de don Rafael, que inicialmente narra la migración que tuvo que realizar durante la época de la violencia, periodo comprendido entre 1940 y 1953, en donde hubo una disputa bipartidista entre los conservadores y liberales, en la cual tuvieron oportunidad para adquirir las tierras de los miembros pertenecientes al partido, lo que llevó al desplazamiento de una vasta cantidad de la población colombiana. Acá se presentó una dinámica de centro-periferia, llevando a una relación de marginación, pues las personas localizadas en las afueras de la ciudad son considerados como los excluidos y los miembros de los grupos dominados. Además, a medida que van creciendo esos barrios de invasión, las personas previamente establecidas allí observan a los nuevos habitantes como los marginados. Don Rafael explica también la formación de las BACRIM, que nacieron por la incursión del grupo guerrillero M-19 en los barrios marginales, creando campamentos en los que instruyeron a las personas con tácticas militares para la ciudad. Dentro del grupo de los marginados, esas personas son líderes sociales, que promueven una lucha contra el orden establecido. Todo esto permite observar que la dinámica de la lucha de tierras no solamente se da en el campo, sino que históricamente se traslada a los barrios marginales en las ciudades, en donde surgen grupos que buscan tener el control y poder territorial.